Continuamos con muchísimo más like a las 10, la pandemia. El contexto de pandemia, COVID-19, la paranoia de salir, de cuidarse, la falta de afecto que hace mucho no vemos en nuestros parientes en muchos casos, el temor a la muerte, la parte económica en contexto de pandemia y también no podemos dejar de lado la salud mental. Por eso me encuentro en este momento en comunicación a través de videollamada con la licenciada Daniela Nadal, que nos va a hablar sobre la salud mental, la pandemia y todo lo que trae aparejado esto. El tema de la depresión, la ansiedad y muchísimas otras cosas más. Licenciada, ¿cómo le va? Un gusto en saludarla. Hola, buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos, licenciada. Bueno, antes de presentarle hablaba un poquito el tema de nuestra psiquis y la parte económica y todo lo que está pasando en contexto de pandemia, que realmente es agobiador en cierta medida para muchas personas. Sí, en realidad cada persona o cada ser humano reacciona de distinta manera ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis generalizada, no solamente en salud, sino también que ha afectado a los vínculos familiares, sociales, a la situación económica de cada uno y de cada familia. Entonces, no podríamos a veces generalizar qué es lo que produce la pandemia en general. Sí podemos ver algunos estudios que se han estado haciendo durante la pandemia de qué síntomas o qué sintomatología a nivel más emocional ha ido acompañando a distintos grupos, porque no es lo mismo lo que sucede en los niños, a lo que sucede en las personas mayores, a lo que sucede en los profesionales esenciales, tanto de salud como de seguridad, como aquellos trabajadores que están abocados a que no se corte la cadena alimentaria. Bueno, realmente Pero, no es en licenciada, todos lo mismo. claro, licenciada, pero lo que yo le decía antes de presentarle que la situación de la pandemia Sí. a muchas personas les ha afectado de distintas maneras. Digo, algunas mucho más Sí. grave, otras en menor medida. Pero quiero hacer hincapié porque vamos a hablar sobre la ansiedad, la depresión, algunas recomendaciones. Pero digo, también el tema monetario ha sido un factor muy importante, ¿no? en este contexto. De llegar a fin de mes, perder el trabajo. Sí. Sí, es sumamente importante porque se suma al miedo, a la incertidumbre, también la falta de recursos económicos como para quedar en una situación de aislamiento social total. Un poco los reclamos que estamos escuchando a diario de mucha gente que no quiere cerrar nuevamente sus negocios o que los tienen funcionando al 50% y algunos que han tenido que cerrar definitivamente sus negocios, ¿no? Creo que nos afecta a todos, es transversal y la situación de salud mental que se vive por esta situación es tan importante como la situación de salud física. Vamos, hablando de salud mental, nos vamos a quedar en esta palabra, licenciada, el tema de la ansiedad. Ansiedad y COVID-19, encerrados, complicadísimo. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted puede llegar a dar como especialista? Bueno, vamos a ver, algunas recomendaciones son mantener un equilibrio entre lo que solíamos hacer y lo que nos mandan de alguna manera o nos recomiendan hacer. ¿Cómo podemos? A través de tener un tiempo adecuado para podernos distraer también de la situación, actividades creativas, recreativas, que podamos realizar en nuestras casas o aquellos lugares en que ya estén habilitados para hacerlo. Con los niños, por ejemplo, facilitarles la expresión emocional, trabajar con actividades creativas, no sobrecargarlos tampoco con este miedo que tenemos los padres de que no terminen el año, de que no puedan acceder a la escuela. Creo que también hay que ocuparse de la salud mental
de los niños. La ansiedad nos está jugando una mala pasada porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el futuro, de ahí viene la ansiedad. La ansiedad surge por esta falta de seguridad en nuestras actividades a futuro. La angustia, por el contrario, surge por todo lo que hemos dejado, por todo lo que tiene que ver con el pasado. Okay. Licenciada, Entonces, respecto a esto de sí. la ansiedad, teniendo en cuenta que uno puede llegar a tener ansiedad y hay que buscar recomendaciones y hay que aceptarlas. ¿Esto hace comer más, no levantarse de la cama, fumar mucho más para los fumadores? ¿Puede ser así? Seguramente que sí, estás totalmente en lo cierto. Han aumentado los consumos de tabaco, de alcohol y de otras drogas. Justamente una de las recomendaciones principales es tratar de mantener una rutina. Si nosotros teníamos un trabajo al cual asistíamos a determinado horario, tratar de mantener los horarios, tratar de mantener las actividades y sobre todo también la comunicación con la familia y los amigos, las amigas, no perder esto. Claro. Que es lo que se ha perdido mucho, porque bueno, la relación virtual no es lo mismo que la relación presencial, pero yo creo que ya estamos en condiciones y de hecho lo vemos en los restaurantes, en los bares que van abriendo y que la gente vuelve a buscar ese contacto humano perdido. Y todo eso nos hace muy bien. Y lo otro, también si pueden acceder a algunas actividades que incluso están en internet, en YouTube y en otros sitios, de empezar a practicar algunos minutos al día de meditación, que la meditación es para todos, no es solamente para aquellos meditadores religiosos, sino que bueno, o otras actividades que cada uno pueda considerar relajantes, ¿no? Eso es lo que nos va a llevar a disminuir el nivel de ansiedad. También quería hablar respecto al tema de la depresión, que también Sí. hubo muchísimas consultas en este tiempo, desde marzo hasta la actualidad. Sí, bueno, la depresión es un trastorno de salud mental que es el que tiene mayor prevalencia en este momento y que es el que ocasiona, aunque la gente no lo sepa, es la enfermedad que más ocasiona discapacidad a nivel mundial. No las enfermedades cardiovasculares u otras enfermedades, sino la depresión. Okay. ¿Y cuáles serían estas recomendaciones? Bueno, con respecto a la angustia y la ansiedad como sintomatologías que van asociadas muchas veces a estados depresivos, como toda situación de crisis, va a producir sí o sí alteraciones a nivel emocional y conductual. Tratemos de no patologizar desde un principio los estados de angustia por lo de depresión. El diagnóstico de una depresión debe ser realizado por profesionales de la salud mental. Entonces, que sintamos angustia o ansiedad, incertidumbre, miedo, no implica sí o sí depresión, que estemos atravesando un trastorno de salud mental como la depresión. Hay muchos medios en este momento, tal vez no presenciales, pero sí que pueden ayudarles a hacer el diagnóstico adecuado y hacer el tratamiento adecuado si es un trastorno depresivo. Okay. Y en general, una de las cosas que más nos hacen contacto con nosotros mismos es no perder el contacto con los seres queridos, con las personas queridas. Eso es muy importante. Es muy importante también, como les decía, también para el manejo de la ansiedad, la relación hacer afectiva. Actividades, claro, y las actividades que a uno le suelen hacer bien. Ahora, en la depresión, lo primero que se pierde es la motivación y sienten la necesidad de estar solos, sí. Aunque justamente se recomienda lo contrario.
no dejar sola a la persona que siente angustia o que está con un estado depresivo. Por lo general tienden a alejar a las personas, pero tenemos que entender que es un proceso de esa enfermedad y que tenemos que estar al lado y tratar de dar ánimos, ¿no? Lo que podemos en nuestro círculo familiar, y poder acompañarlos a que asistan a una terapia. Un profesional. Un Sí, profesional, con un licenciada. profesional. Por supuesto. Licenciada, Sí, no sí. tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Es poquito el tiempo de televisión, pero nos ha servido mucho para hablar de muchos temas en contexto de pandemia y algo tan importante como la salud mental. ¿Cómo? Que sí, que es poco el tiempo, dan para mucho más, pero bueno, espero haber podido ayudar, aunque sea en algo, a que las personas puedan acceder a algunos para manejarse desde su casa. Por supuesto. Licenciada, muchísimas gracias. Este es el puntapié inicial para todos los que están escuchando respecto a la salud mental. Hay que cuidarse, la depresión, la ansiedad en contexto de pandemia es moneda corriente desde marzo hasta la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Un abrazo gigante. Bueno, Licenciada Daniela. un abrazo Licenciada, gracias. Hasta luego. Licenciada Daniela Nadal hablando respecto a la salud mental y cómo hay que cuidarse y las recomendaciones pertinentes. Quédate en Señal U, que ya volvemos con mucho más programa.